Teosofía universal. Pero la palabra teosofía también se aplica a las enseñanzas teosóficas, es decir, el cuerpo de conceptos enseñados por un teósofo como resultado de su insight y sabiduría. Hay una diferencia importante entre la teosofía como el resultado de la sabiduría divina mencionada en el anterior video y la teosofía como las enseñanzas que vienen a través de alguien que ha alcanzado, ya sea temporal o permanentemente, ese estado iluminado. La sabiduría divina es la percepción de la verdad, pero las enseñanzas son una expresión necesariamente parcial y condicionada de la teosofía real. Por lo tanto, no son la verdad, sino una descripción de la misma. Uno puede estar en contacto con las enseñanzas teosóficas y saberlas muy bien, pero no es lo mismo que alcanzar el estado de conciencia teosófico, porque no podemos llegar a la sabiduría a través de la acumulación de conocimiento. Cuando se toman como un fin en sí mismas, las enseñanzas teosóficas son de poco valor, pero si el aspirante es serio, su aplicación le ayudará a vivir correctamente, para desarrollar el autoconocimiento y en última instancia despertar la sabiduría divina que está en su ser interior. Ahora, la naturaleza misma de las enseñanzas teosóficas da cuenta de su diversidad. Un teósofo hablará de acuerdo a su propia inspiración para expresar sus propias opiniones independientes. No son ideas que surgen de su cerebro, sino que surgen de un profundo estado de conciencia, donde el individuo se enfrenta a la verdad en alguno de sus aspectos. Y en ese estado no aprende a través de conceptos fácilmente repetidos, sino a través de imágenes. Como dijo Blavatsky, una de las razones por la que dudo en responder de improviso a algunas preguntas que me hacen es la dificultad de expresar en un lenguaje lo suficientemente preciso aquello que me fue dado a mí en imágenes y comprendido por mí mediante la razón pura, como la llamaría Kant. Por lo tanto, un teósofo tiene la difícil tarea de poner en palabras su comprensión holística de algo que está más allá de nuestra realidad conocida. Podemos imaginar cuán débil debe ser la expresión de una verdad en nuestras lenguas y por qué muchos místicos se negaron a poner en palabras aquello que es sagrado. Sin embargo, tiene que comunicarlo tan hábilmente como pueda si desea señalar el camino a los demás. Por lo tanto, la expresión de las enseñanzas teosóficas debe necesariamente ser diferente de un teósofo a otro, de acuerdo con su propio temperamento, formación intelectual y así sucesivamente, dando a la exposición teosófica un carácter extraordinariamente dinámico que evita que se convierta en un credo. Así, aunque una persona pueda sentirse más atraída por las enseñanzas expresadas por un teósofo en particular, si se tiene un entendimiento correcto, sabrá que ninguna exposición verbal es capaz de expresar la verdad, ni siquiera a un nivel intelectual, y que la teosofía no se alcanzará por creer en algún cuerpo de conceptos. La teosofía universal comprende la teosofía primordial y la teosofía tradicional. Teosofía primordial, sabiduría antigua, religión de sabiduría. La teosofía trasciende a la sociedad teosófica y ha estado con la humanidad desde su inicio, no solo en los países occidentales, sino también en todo el mundo. Según el punto de vista teosófico, cada religión del mundo se basa en y proviene de una y la misma verdad antigua conocida en el pasado como la religión de sabiduría. Es el cuerpo de verdades que constituye la base de todas las religiones y que no puede ser reclamado como propiedad exclusiva de ninguna. Sin embargo, las enseñanzas puras y originales de las religiones fueron con el tiempo más o menos corrompidas por la ambición y el egoísmo humano, y oscurecidas por la superstición y la ignorancia. Por lo tanto, esta sabiduría antigua o filosofía perenne se enredó en una masa de confusión, y ahora es necesario un esfuerzo especial para recuperar su pureza. Annie Besant, expresidenta de la Sociedad Teosófica, se refiere al significado secundario que se encuentra en el nivel de las enseñanzas filosóficas y morales básicas compartidas por diferentes religiones. Teosofía, en un sentido secundario, es la doctrina que se obtiene separando las creencias comunes a todas las religiones, de las peculiaridades, especialidades, ritos, ceremonias y costumbres que distinguen una religión de otra, que presenta estas verdades comunes como un consenso de creencias del mundo, formando en su totalidad la religión de sabiduría o la religión universal, la fuente de la que brotan todas las religiones separadas
el tronco del árbol de la vida del que surgen todas sus ramas. Teosofía primordial, por definición, es algo cuyo desarrollo histórico no puede ser rastreado y que puede ser conocido sólo por la gnosis o a través de su reflejo en las formas de la teosofía tradicional que veremos a continuación. Su realidad es afirmada por Blavatsky y sus maestros en afirmaciones como la siguiente: religión de sabiduría, la única religión que sirve de base a todos los credos existentes en la actualidad, aquella fe que, siendo primordial y revelada directamente a la especie humana por sus progenitores y por los egos que la instruyen, no requería gracia alguna ni fe ciega para creer, porque era conocimiento. En esta religión de sabiduría está basada la teosofía. La religión de sabiduría es la herencia de todas las naciones en todo el mundo. No lo dude, amigo mío. Sólo desde la cima de esas rocas inquebrantables nuestras, y no desde su base, es desde donde uno es siempre capaz de percibir la verdad íntegra, al abarcar todo el horizonte ilimitado. A partir de estas observaciones, es evidente que la teosofía primordial tiene una serie de características. Es universal, es unificada, es integral, es la base de todas las filosofías religiosas particulares. Se transmitió a los iniciados en los misterios. Fue en primer lugar revelada a la humanidad por seres espiritualmente avanzados, que eran los héroes de la cultura y, en cierto sentido, los antepasados de nuestra especie. No se acepta en la fe, sino que se experimenta como un conocimiento directo, y en ese proceso es probada nuevamente por cada adepto. La teosofía primordial es la verdad eterna expresada de múltiples maneras, complementarias de las religiones, filosofías y ciencias del mundo. Teosofía tradicional. La teosofía moderna, que veremos en el próximo y último video, se ve a sí misma como un exponente hoy en día en la línea de la teosofía tradicional, cuyos primeros exponentes incluyen, entre otros, a Pitágoras y su escuela, siglo VI a.C., los gnósticos como Valentín y Basílides, siglo II, neoplatónicos como Amonio Sacas, Plotino, Porfirio, Hipatía y Proclo, siglos II y V de nuestra era, místicos medievales como Meister Eckhart, siglo XIII, místicos renacentistas como Nicolás de Cusa, Paracelso en el siglo XV. Más tarde, en el siglo XVI, encontramos a Giordano Bruno y místicos del siglo XVII y XVIII como Jacob Boehm y Emanuel Swedenborg. Además también, movimientos occidentales como la cábala, el hermetismo y la alquimia tienen fuertes componentes teosóficos, al igual que en Oriente los Upanishads védicos, el Bhagavad Gita, el budismo mahayana, el sufismo y el taoísmo, donde también encontramos elementos de tradición teosófica. Las similitudes que unen a los pensadores y enseñanzas de la lista anterior son ampliamente reconocidas por los estudiosos, que aplican el término teosófico a estas. Un factor de unión entre estas diversas filosofías es la convicción de que es posible tener una percepción directa o mística de una verdad o realidad interna no disponible convencionalmente. Entre los primeros principios de la teosofía tradicional o simplemente la tradición encontramos una amorfa e inexpresable unidad absoluta de donde todo proviene, la realidad última, una duración inmanente y eterna, el eterno aquí y ahora, la periodicidad o ciclicidad, incluyendo la reencarnación y la evolución, polaridad o dualidad, sintetizado como coincidencia oppositorum, causa y efecto, nociología, praña o intuición intelectual, la percepción directa de la verdad, la existencia de una jerarquía en el universo, la constitución humana, correspondencias, grados de iniciación, siddhis o poderes latentes, y así sucesivamente. Pero ¿dónde tuvieron sus orígenes estas enseñanzas y movimientos? ¿En qué momento de la historia podemos encontrar sus raíces?
Las escuelas de misterio. Una escuela de misterio es una universidad del alma, una escuela para el estudio de los misterios de la naturaleza interna del hombre y de la naturaleza circundante. Al entender estos misterios, el estudiante percibe su relación íntima con la divinidad. Si nos fijamos en las páginas de la historia, y más allá de los registros de la historia, no vemos a las escuelas en sí, sino que a través de estudio y dedicación podemos vislumbrar el destello de su pista, su haz de luz. A partir de la inferencia y el testimonio espiritual, podemos rastrear el esplendor de los portadores de la luz, ya que han pasado de generación en generación, inaugurando las grandes religiones y filosofías de la raza humana. Algunas de estas luces brillan con inmensa gloria, otras con menos fuerza, mientras que otros no son más que destellos intermitentes de la verdad entendida a medias. ¿Quién, por ejemplo, ha visto el átomo de verdad? ¿Qué microscopio ha penetrado el secreto de su existencia? Sin embargo, hoy sabemos más sobre el átomo con sus electrones de lo que se ha revelado durante siglos. Aunque invisible para el ojo y la lente, los científicos han detectado el haz de luz. A través de un trabajo diligente y laborioso, ellos han estudiado este camino de la luz hasta que, a través de la inferencia y las pruebas, la estructura del átomo y sus componentes, su origen casi espiritual, podríamos decir, ha sido revelado. Así con los misterios. El físico no puede apuntar al átomo físico, sin embargo, él sabe que existe como la base, el fundamento de toda la materia. El estudiante de teosofía no puede mostrar una escuela de misterios, sin embargo, él sabe que existe como el corazón o centro atómico de la vida espiritual e intelectual del planeta. Con la lente de gran alcance de la antigua sabiduría, podemos estudiar el camino de luz que hizo brillar cada portador de luz a lo largo de los siglos. Se dice que la sabiduría divina se le enseñó abiertamente a las primeras etnias humanas. Fue sólo durante la cuarta civilización o Atlante que se convirtió en oculta a la vista de la mayoría. La razón de esto la explica Blavatsky en las siguientes palabras. Las primeras razas espirituales, puras y semidivinas de la humanidad, poseían las verdades de Dios y vivían según éstas y sus ideales. Ellos la conservaron, ya que el mal casi no existía, y por lo tanto era poco probable un posible abuso de ese conocimiento y esas verdades. Pero la evolución y la caída gradual en la materialidad son también una de las verdades y también una de las leyes de Dios. Y como la humanidad progresó y se tornó con cada generación más terrenal, la individualidad de cada ego temporal comenzó a afirmarse. Es el egoísmo personal el que desarrolla e insta al hombre a abusar de su conocimiento y poder. Y el egoísmo es una construcción humana, cuyas ventanas y puertas están siempre abiertas para que todo tipo de maldad pueda entrar en el alma del hombre. De ahí la necesidad de alejar poco a poco a los seres humanos de ese conocimiento y el poder divinos, el cual se tornó con cada nuevo ciclo humano más peligroso, como un arma de doble filo, cuyo lado malvado estaba siempre amenazando al prójimo, y cuyo poder para realizar el bien era prodigado libremente sólo para cuestiones del ego personal. Los pocos elegidos, cuya naturaleza interior no había sido afectada por su crecimiento físico exterior, se convirtieron así con el tiempo en los únicos guardianes de los misterios revelados, transmitiendo el conocimiento a los más aptos para recibirlo. Así, desde esos días, se establecieron las escuelas de misterio en el que las enseñanzas de la sabiduría fueron preservadas para quienes la merecían. En los primeros días de los actuales pueblos arios, el asiento predominante de la civilización fue en Asia Central. Fue allí que se mantuvo la primera escuela, la principal y más antigua de las escuelas de misterio. A medida que la civilización aria se extendió por todo el mundo antiguo, los iniciados entre ellos establecieron escuelas esotéricas en todos los principales centros de civilización. Fue bajo la dirección de estos iniciados que se construyeron muchos de los templos y monumentos de la antigüedad. A menudo los arios se establecían en regiones donde la civilización atlante estaba practicando sus propias formas de esoterismo.
Mezclándose con estas etnias más antiguas, los iniciados establecieron escuelas de misterios adaptadas a la cultura y condiciones sociales en las que se encontraban. Así la religión de sabiduría, la cual fue una de sus bases fundamentales, se diferenció en innumerables tradiciones, como podemos ver en este cuadro. La religión de sabiduría era una en la antigüedad. Todos los cultos antiguos demuestran la existencia de una sola teosofía anterior a los mismos. La clave que ha de explicar uno de ellos ha de explicarlos a todos, de otro modo no podría ser la verdadera.